y hay cuestionamientos de que no le están haciendo bien. ¿De acuerdo? Eso era lo que queríamos cautelar. Entonces, tenía que ser un juicio o una acción judicial entablada del Estado, del gobierno, hacia el postor por un incumplimiento en una obra de concesión o similar. No podía ser cualquier juicio. Y eso es importante entender, porque independientemente, que como bien menciona, que fue un argumento que se esgrimió, que a mí tampoco nunca me pareció, que si es Pascofón con un ateo, cuando usted es otra persona jurídica, no me parecía un argumento potente cuando uno ve el fondo del asunto. Por ejemplo, había un postor que él había demandado al Estado porque el Estado le debía plata. Entonces, claramente, ese juicio que lo había enunciado la Contraloría, no constituía una violación de estas bases. No era un juicio que el Estado le había hecho, esto era Queiroz Galbao, porque ellos habían hecho una concesión y le estaban haciendo mal. Era un juicio que había planteado Queiroz Galbao al Estado por un tema dinerario. Entonces, crece el tema de fondo, ¿no? No se estaban violando las bases, en el espíritu de lo que querían hacer las bases. Ahora, para abundar y no aburrirlos un poco más en este tema, creo que es importante saber que estas bases eran, por ponerlo generosamente, excesivamente celosas, porque estábamos afectando los derechos de una empresa que no tenía una sentencia consentida. Bastaba que hubieran iniciado un proceso judicial porque había la duda de que no había cumplido su concesión para que los sacáramos de carrera, cosa que, como ustedes pueden comprender, se puede usar muy fácilmente. La ley, el artículo 3 de la ley 28670 del 26 de enero del 2006 dice que no, por tener un proceso iniciado por el Estado, una empresa puede ser considerada culpable. Lo que devino en que esta cláusula de las bases ya no esté en los contratos, se eliminó. Eso es para ir al tema de fondo. Entonces, los análisis, y ahí creo que es bien pertinente también, si me permiten, y con esto acabo, este tema fue uno de los acuerdos que pide el Consejo Directivo después de decidir continúe con el proceso, es por favor ustedes verifiquen después si es que se ha cumplido efectivamente con las bases o no, y si estos señores tienen o no juicio del Estado. Y efectivamente, por inversión, se entendió, eso fue la dirección ejecutiva, levantó las dudas sobre este tema, pero para no hablar nosotros lo que nosotros hicimos, sino lo que hizo una tercera persona, existe un informe del Congreso que ustedes deben conocer, que es el informe sobre las presuntas irregularidades en la concesión del corredor vial interoceánico sur Perú-Brasil. Este es un informe que se hizo el 2005-2006, en la legislatura inmediatamente posterior a este hecho, que concluye, la conclusión número 9, si mal no me equivoco, en las conclusiones, se ha también verificado la existencia de procesos judiciales en trámites en lo que algunas de las empresas postores tienen la calidad de parte demandante y demandada. Empero, no se advierte que en ninguno de los casos se configure impedimento alguno contenido en los presupuestos de la cláusula 5.2.2.4 de las bases administrativas para que aquellas no pudieran participar en el concurso. Esta es una conclusión de un informe multipartidario del Congreso del año 2006. De la Comisión de Fiscalización. Comisión de Fiscalización y Contraloría. Está firmado por varios congresistas, el que presidió el congresista Javier Velázquez Quesquén. Fue el presidente, este es un dado en sala de comisión, Lima, 18 de abril de 2006, aprobado por unanimidad. Entonces, y esto, ¿por qué lo digo, señor congresista? Por su pregunta sobre la celeridad de este tema. Efectivamente, había un evento convocado, pero no es razón, porque nosotros suspendimos, se pudo haber suspendido una semana, nada más decirles, regresense a su casa, vamos a analizarlo esto con calma. Yo no estoy en la mente de los ministros, pero ellos decidieron que había suficientes evidencias para continuar, pidieron que se verificara a posterioridad, y todo después ha llevado a verificar que esta razón que arguía la Contraloría, que viciaba el proceso, no tenía fundamento. Eso es todo. Congresista Mulder. Lo que desafortunadamente pasó fue que, a la luz de los hechos posteriores, ya se notó que evidentemente había un interés político y pecuniario de parte del presidente de la República.
¿no? O sea, digamos que cuando uno está en el mismo escenario no sabe lo que piensan las personas, pero cuando pasa el tiempo y se llegan a dilucidar, uno se explica algunas cosas. De acuerdo a lo que señalan la mayoría de los funcionarios que han estado en Proinversión y que estuvieron en esa sesión, el presidente de la República no habría tenido que presionar en nada para que se obtenga el resultado que él quería obtener, porque ya sabemos que él iba a solicitar una coima. Quiere decir entonces que de casualidad le salió el tema. O sea, no tuvo nada que hacer, no tuvo que esperar nada y le ligó que sin que él se interviniese, todos los planetas se pusieran una sola línea. Y entonces él fue y después le dijo a Barata, allí en el hotel de Río de Janeiro, le dije, bueno, le habrá dicho, el esfuerzo que he hecho tienes que pagarme, ¿no es cierto? Podríamos decir que esa es una hipótesis con la que se pueda juzgar, o realmente puede haber una autocrítica de considerar de que el ambiente que había en esa sesión era un ambiente de que las cosas salgan sí o sí, evitar los obstáculos. Señor Pasco. Por su intervención, señora presidenta. Muchas gracias. Mire, la verdad que ese es un motivo que a mí, le confieso, me tortura, ¿no? Porque yo he actuado con todo mi mejor entender y honestamente en este proceso y a la luz de esto que es evidente que hay una coima, me he visto forzado a revisar y volver a ver las cosas para tratar de entender por dónde es que podría haber pasado algo y qué rol. De repente yo fui un tonto útil en todo este proceso y no entendía lo que estaba pasando, ¿no? Y hay evidencia mixta. Y yo creo que es importante retrotraerse al momento en que estas cosas pasaban y hacer un poco de historia, porque no es que se levantó un día el señor y dijo, vamos a hacer esto. Entonces, yo le voy a dar, de lo que yo he revisado, cosas que podrían sugerir que podría haber habido algo y cosas que yo diría, parecía que no pasaba nada, ¿no? Que es lo que yo he revisado del proceso y lo que ha sucedido. Yo quisiera comenzar por una cosa. El tema de las IRSAs no comienza con el señor Toledo. El tema de las IRSAs comienza con una reunión que se dio en Brasil el año 2000. Que surge como un acuerdo adoptado por los presidentes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela en la ciudad de Brasilia, en el marco de la primera reunión de presidentes de América del Sur de agosto del 2000, antes del gobierno del señor Toledo. Y se identifican 10 ejes de integración. Congresista Gino Costa. En el marco del Pacto Amazónico, esto ya era un aterrizaje del Pacto Amazónico al tema transporte, ¿no es cierto? Ya era una reunión de las IRSAs. Sí, o sea, lo que yo tengo entendido, señor congresista, es que efectivamente acá hay un acuerdo anterior al gobierno, inclusive del señor Toledo, por hacer estas cosas. Y cuando entra el señor Toledo, ustedes se acordarán, el primer ministro de Transporte, el señor Lucho Chang, y se van y comienzan a decir, bueno, vamos a hacer el eje sur-norte. De hecho, la interoceánica no es la primera concesión de este eje que se da en concesión. La primera que se da es lo que se llamaba la IRSA Norte, que comienza en Paita y termina en Yurimaguas. ¿De acuerdo? Esta fue la segunda. Y había 3 ejes que se identificaron como prioritarios. Uno en el sur, uno en el centro, que era la carretera central, y otra que era esta carretera interoceánica sur. Y el comienzo de la interoceánica sur lo hace en 2001 el ministro de Transporte de ese momento, que era el señor Luis Chang, que era un señor que había trabajado en el Banco Mundial con el señor Toledo y que se había jubilado en el Perú y terminó de ministro por su conexión con el señor Toledo. Y él comienza y dice, bueno, vamos a hacer el eje sur, va a salir, creo que la primera vez, esto no le puedo decir con certeza cómo pasó, pero cuál fue el orden, pero en un momento dijeron, va a subir de Matarani a Arequipa, de Arequipa a Juliaca, de Juliaca va a pasar por Puno y va a llegar. Cusco se quejó y dijo, ¿por qué no pasa por Cusco? No sé si ustedes recordarán ese tema. Entonces dijeron, tiene razón, no tiene que pasar por Puno, va a salir de Marcona, va a subir para Urcos, de Urcos va a subir para Cusco, y de ahí va a terminar otra vez en Puerto Maldonado. Gran queja. Y hay una primera decisión política, que no es técnica, que dice que vaya por los dos lados. Entonces la génesis y hay un compromiso que asume el gobierno, estamos hablando del año 2001, el primer año de gobierno,
que dice vamos a encargar, el Ministerio de Transportes va a encargar los estudios de factibilidad para esta carretera. Esos estudios de factibilidad demoraron casi 4 años. Costaron $5 millones y se demoraron casi 4 años. Entonces, el año 2004, con los estudios consolidados ya de factibilidad acabados, cuando nosotros ya habíamos dado en concesión la IRSA Norte, incorporan, o sea, la forma en que esto funcionaba es el Consejo Directivo dice vamos a incorporar en el proceso de promoción de la inversión privada, es una decisión de los ministros, la IRSA Norte. Y nos la encargan al comité, que era un comité que ya existía, y decía, este es el estudio de factibilidad, esto queremos hacer, analícenlo, digamos cómo lo hacemos. Es la primera vez que nosotros tomamos en contacto con la decisión política del Estado de hacer esta carretera. Y una primera cosa que salía y que era obvia es que era una carretera que era deficitaria, que con los estudios de factibilidad que había, imperfectos o perfectos como eran, no había suficientemente tráfico como para que los peajes pagaran la obra. Entonces la primera cosa que nosotros, que es lo más importante, señores, si quieren continuar con este proceso, esto va a ser con subsidio estatal. O sea, el plan, nosotros recomendamos unos lineamientos muy... El plan de promoción debe tener 10 páginas, 15 páginas, es una cosa muy básica. Dijimos, lo primero es que tomen en cuenta, señores, que esta carretera necesita un subsidio estatal, porque si no, no va a haber ningún privado que la haga. Y nosotros elevamos esto al Consejo Directivo, y el Consejo Directivo se ratifica y dice, sí, yo quiero que se haga. Yo quiero que se haga y con subsidio. Entonces, su problema, señores del comité, es conseguir que alguien la construya al menor subsidio posible. Ese es, que acabamos de hacer eso en el IRSA Norte, o sea, que no era tampoco tan jalado de los pelos, digamos, ¿no? Ya, o sea, las primeras concesiones que se dieron eran concesiones que nosotros llamamos autosostenibles. Nos pagaban por la concesión. Cuando nosotros dimos en concesión la carretera Ancón-Huacho-Pativica el 2003, que fue la primera, nos pagaron 5% del peaje. Y cuando dimos la del sur, nos pagaron 18% del peaje. O sea, nos pagaban por llevarse la carretera, porque como generaba suficiente dinero, daba. Cuando nos dicen, tienes que hacer una carretera que una Paita con Yurimaguas, los peajes no daban para pagar la carretera. Había que el Estado meterse a la mano del bolsillo y dar un subsidio. Eso ya había sucedido. Y en esta nosotros advertimos en el plan de promoción, señores, para continuar con esto, esto implica un desembolso, un subsidio, que trae cola, porque si se involucra un subsidio y dinero del Estado, por ejemplo, tiene que pasar el SNIP. Cuando la carretera es autofinanciada, no tiene que pasar el SNIP, porque es el privado el que se está mojando, pero cuando ya... Entonces hay otros filtros, te dicen para continuar, por ejemplo, ¿no? Y ahí es importante, ahí cuando usted me pregunta, ¿qué indicios hay de que no? Nosotros como comité, obviamente no teníamos ninguna facultad para incorporar la carretera en el proceso. Había una celeridad y había una preocupación, sí. No teníamos capacidad para aprobar el plan de promoción. El plan de promoción se aprueba mediante una resolución suprema firmada por el presidente del Consejo Directivo de Proinversión y por el presidente de la República, como toda resolución suprema, y eso sale relativamente rápido y se aprueba con este subsidio. Y ahí es... Siempre como un funcionario público no está entre que, oye, uno hace su función o es político y tiene que decidir cosas que no le competen, ¿no? A mí no me compete como técnico decir si es que el dinero de todos los peruanos que pagamos impuestos debería irse para favorecer esta obra o no, porque uno podría haber dicho por qué no financiaron otra cosa, ¿no? Pero eso no es nuestra responsabilidad juzgar. Acá nosotros advertimos, esta obra es deficitaria, necesita subsidio del Estado. Perdóneme un minuto. ¿A quién advirtieron? Cuando nosotros elevamos el plan de promoción al Consejo Directivo, que queda claro, esta no es una concesión autosostenible, este requiere, no sabemos cuánto va a salir en el concurso, pero esta claramente requiere un subsidio. Y así es como se aprueba el plan de promoción. Entonces ahí hay un primer elemento de una decisión que es válida, lo acabamos de hacer en el IRSA Norte. Yo no digo que porque hayan aprobado que haya subsidio, pero es una decisión ya que rebasa a nuestras competencias como técnicos de decidir a dónde se gasta el presupuesto de la República. Y hay dos eventos que están vinculados a que tampoco rebasan nuestras capacidades. Es esta carretera, se exonera el SNIP después, mediante resolución suprema, y no solamente se exonera el SNIP,
sacan un decreto de urgencia. Porque en algún momento, hay en el artículo 55 de la ley número 28563, que es la Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, que limitaba cuánto dinero se podía poner en el presupuesto de la República para hacer este tipo de obras. Se acababa de hacer la IRSA Norte y el límite que había puesto esa ley ya no permitía hacer más obras. Y el gobierno saca un decreto de urgencia diciendo se deroga ese límite y se incrementa. Y con eso ya se podía hacer. Entonces hay varios indicios de que había una voluntad política de hacer esta carretera. En ese momento, sinceramente, nosotros pensamos, esto es el legado del señor Toledo, ¿no? Que le parece importante esta obra y se saltaron otras cosas. Pero por otro lado, yo creo también importante decir, nosotros hemos revisado el actuar del comité y del consejo directivo en los procesos de aprobaciones y yo no veo indicios de que se haya querido, por ejemplo, hacer un traje a la medida para favorecer a alguien. Al contrario, yo encuentro evidencia, que se las puedo alcanzar, de leer el libro blanco, de cosas al contrario. Que quisiera mencionarlas, quisiera sustentar este punto. En primer lugar, el antecedente directo de la IRSA, de la Interoceánica Sur, era la IRSA Norte. La IRSA Norte se dio en concesión casi 900 kilómetros, desde Paita a un solo proveedor hasta Yorimaguas. En este caso estamos hablando de 3.000 kilómetros, se partió en 5 tramos. Porque nuestra intención era, es demasiado grande, no queremos dársela a uno grandote, queremos fomentar la competencia. Entonces, desde la concepción, nadie nos dijo, oye, haznos una sola. O nadie me presionó para hacer una sola. Nosotros propusimos que se hacía en 5 pedazos y se hizo en 5 pedazos. Ese es un primer elemento que hay que tomar en cuenta. Un segundo elemento es que cuando sale el primer cronograma, el cierre del proceso estaba programado para el 10 de mayo. El primer cronograma sale un proceso para los tramos 2, 3 y 4 y otro para el 1 y el 5. El 2, 3 y 4 se cerraba el 10 de mayo. Nosotros lo ampliamos hasta 3 veces y cerró, como ustedes saben, el 4 de agosto. O sea, se prorrogó el proceso. Y eso ahondaba a que hubiera más competencia. Había mucha presión, eso sí es innegable, porque se hiciera rápido. Muchísima. Tercero, por lo menos 2 veces el comité solicitó al comité directivo, y el comité directivo lo aprobó, requisitos para flexibilizar las bases. Y eso se lo puedo sustentar. Por ejemplo, se redujo de 40 a 20% el porcentaje que un postor debía participar en un consorcio para acreditar la experiencia que pedían las bases. Me explico. Aquí yo creo que lo importante de analizar son los requisitos de precalificación, porque te dicen el que se puede presentar tiene que ser alto y pesar un montón, o puede ser chiquito y más bajito. Uno de los requisitos eran haber construido tantos kilómetros en selva, tantos kilómetros en sierra. Y para tú poder reclamar que esa construcción era tuya, la versión inicial de las bases decía que si tú no lo habías hecho solo y lo habías hecho en consorcio, por lo menos tenías que tener el 40% de ese consorcio. Eso se bajó en un momento a 20%. Con miras a fomentar. Eso se contradice con que nosotros hubiéramos querido favorecer a uno grande, ¿no? Y otro elemento que también y esto fue porque Capeco lo pidió. Esto fue sugerencia de Capeco. Y me acuerdo que nosotros lo vimos conveniente y se flexibilizó. También lo podemos corroborar con un oficio, el 172-2005 de Proinversión, de fecha 15 de abril del 2005, que transcribe el acuerdo adoptado en sesión del CD de 30 de marzo de 2005, en el cual se aprueba la modificación del requisito de precalificación referido a la experiencia técnica en obras en selva y sierra alta establecidas en la base de concurso. Esta flexibilización, que fue sugerencia del comité y aprobada por el Consejo Directivo, era, y eso está literal en el resumen ejecutivo, con el propósito de ampliar la participación de pastores en el concurso, haciéndolo más competitivo. Entonces, yo sí encuentro evidencia, como le digo, se hizo 5 tramos, se postergaron las fechas, se cambiaron los requisitos de precalificación, y no para endurecerlos, sino para flexibilizarlos. Y por último, yo creo que un elemento que es contundente,
Yo desgraciadamente estoy de esto también cuestionado y tengo una investigación en la Fiscalía y por eso he estado revisando estas cosas con mucha detención. El colaborador eficaz Jorge Enrique Simões Barata ha afirmado que el acuerdo ilícito con el expresidente Alejandro Toledo inicialmente era por $35 millones. Solo si la empresa ganaba el proceso de selección, habiéndose comprometido Toledo a que se mantengan los plazos de la licitación, así como a modificar las bases para favorecer a Odebrecht y dificultar o impedir la participación de otras empresas. Ofrecimiento este último que no habría cumplido, razón por la cual se decidió no atender de forma integral la solicitud original de pago indebido, limitándose el pago a tan solo 20 millones. O sea, el propio señor Barata dice, nosotros pagamos 35 si se modificaban las bases, no se cambiaban los plazos y me favorecían a mí. Como eso nunca se sucedió, no le pagamos 35, le pagamos 20. Ese es otro elemento. Entonces, como le digo, acá yo veo hechos contradictorios, ¿no? Se anuló el SNIP, sacó un decreto de urgencia para que tuviera presupuesto, pero cuando nosotros interactuábamos con el Consejo Directivo y decíamos, vamos a cambiar las fechas, vamos a flexibilizar los requisitos, nos decían que sí. O sea, yo nunca sentí, como miembro del comité, a mí ningún miembro del comité, ningún ministro, ninguna persona se me acercó para decir, hay que cambiar las bases en este sentido, porque yo no lo hubiera considerado inaceptable también, ¿no? Al contrario, los cambios que se hicieron fue en otro sentido. Entonces, lo que sí había, y es innegable, eso, yo no iba a las reuniones de consejo directivo, pero alguna vez el presidente que sí a veces iba, lo invitaban, dijo que se aparecía el presidente Toledo. Nunca el presidente Toledo estaba en las reuniones del consejo directiva, y cuando en la agenda estaba la interoceánica, sí. Pero ahí lo que hacía es, ¿por qué se demoran tanto? ¿Por qué no se apuran? ¿Por qué no sacan este permiso? Nunca nos pidió, cambien las bases. Esa presión yo no la sentí. Ahora, yo estaba en Proinversión varios años, siempre hay presión por hacer las cosas rápidas. O sea, eso no era sospechoso por sí. Y el gobierno se acababa, esta cosa la habían comenzado el 2001, entonces era perfectamente factible para nosotros decir, este señor quiere acabarlo él, inaugurarlo él y no dejárselo para el siguiente gobierno. O sea, en ese momento, eso no era sospechoso. Gracias, señor presidente. Congresista Mulder. Ha terminado. Congresista Gino Costa. Gracias, presidenta. Buenas noches. Saludo a nuestro invitado. Digamos, continuando con el mismo tema, no sé si nos puede ilustrar un poco, porque, digamos, nos hemos detenido como comisión mucho en el 4 de agosto, pero no hemos, revisado las condiciones de competencia. Y la competencia misma, es decir, cuántos fueron los postores, hasta dónde llegaron, cuánta de competencia hubo. Porque claro, lo que usted acaba de decir demuestra que el presidente Toledo incumple con una parte de su compromiso. Pero lo cierto es que Odebrecht gana. Entonces, ¿perdón? He citado al señor Barata. Sí, sí. Sí, bueno, es lo más probable, ¿no es cierto? Hay suficientes evidencias. Sí, yo he citado las declaraciones del señor Barata porque no conozco lo que ha hecho el señor Toledo, perdón. Pero digamos, asumiendo que a estas alturas existen suficientes evidencias del pacto, digamos, colusorio y aparentemente la entrega de dinero a través de Maiman. Maiman lo está confirmando, o sea que en realidad eso está casi probado. Entonces, la pregunta es la que hace el colega, es decir, cobra por hacer las cosas rápidas, por sacar adelante la concesión, pero ¿cómo él asegura que en esa competencia gana Odebrecht? De repente, Odebrecht tenía todas las de ganar con las bases tal como estaban, sin modificar el cronograma, sin flexibilizar las bases, etcétera. O sea que, digamos, su compromiso es, yo lo saco y lo saco rápido. Me aseguro que durante el gobierno eso sale, porque si sale,
ustedes tienen todas las de ganar porque, digamos, es el jugador más experimentado, es el más grande, es el que tiene mejores condiciones financieras, y entonces eso bastó. Digamos, tratando de entender, porque claro, la pregunta es, ¿a través de quién Toledo asegura a Odebrecht el cumplimiento de la otra parte del compromiso que aparentemente sí cumple y por eso recibe 20 millones de dólares? Entonces, a efectos de poder determinar si solo bastó sacar la competencia rápido, porque por razones obvias Odebrecht tenía la de ganar, tenemos que conocer un poquito más de la competencia misma. Por eso mi pregunta va dirigida ahí. Por su Señor intermedio, Pasco. sí, señora presidenta. Yo creo, ya estas son elucubraciones mías, ¿no? Que esta cosa, como les digo, me tortura, voy a estar tratando de pensar qué pasó y cómo pasó, que el imprimirle celeridad al proceso efectivamente limitaba la posibilidad de las competencias, que era una cosa que a nosotros nos preocupaba. Y por eso estábamos tratando de flexibilizar los requisitos, porque veíamos que a pesar de que se había partido para que sea más digerible, para que sean entre empresas más chicas, y a pesar que estábamos postergando el cronograma como 3 meses, hacerlo más rápido iba a limitar la competencia. Ahora, se presentaron, habían 3 tramos. Esta es otra cosa que también que es importante entender. Porque claro, ahora como es claro que hay un cuestionamiento, nadie puede salir a hablar bien de la interoceánica, ¿no? Pero la interoceánica era 80% de la vía nacional existente. O sea, el único tramo nuevo que uno podía decir que podía meritar un SNIP inclusive, era el tramo, que era un tramo que era ni siquiera asfaltado, era ripio, que bajaba a la selva desde Puno y unía a Madre de Dios y la frontera. En la época de lluvias, Madre de Dios estaba aislado para todo fin práctico, demoraba como 25 horas para llegar, desde Cusco. Entonces ese era el único tramo, todo lo demás era carretera que ya existía, o sea, Marcona, Urcos, Cusco, Matarani, Arequipa, Juliaca, toda era carretera que ya existía. Eso es, o sea, los 3.000 kilómetros de la interoceánica, el 80% es obra que ya era vía nacional, que estaba en mal estado y estaba mal mantenida. La obra atractiva era el tramo 4. La interoceánica es como una pinza al revés. Tienes en un extremo Matarani y en el otro extremo Marcona. Esto va para Cusco, esto subía para Juliaca. Estos tramos, el 1 y el 5, por ejemplo, que eran los primeros que tocaban la costa, eran carreteras que más lo que bueno eran vía red nacional y más o menos funcionaban, no eran tan urgentes. Las que estaban más abandonadas eran las que entraban a sierra y las que ya cuando entrabas a la selva, ahí ya no había nada. Esa es la 4, que es la que gana Odebrecht, que es la obra más interesante o más grande desde el punto de vista, ¿no? Entonces, cuando uno habla de competencia, nosotros sacamos 3 carreteras, en alguna de los tramos hubo 2 o 3 postores. Ahí, y esta es una elucubración mía, que no puedo demostrar, y que es una cosa, la celeridad puede haber ayudado. Entonces, puedes generar... O sea, ¿eran otras brasileñas también? Si uno ve, terminan compitiendo otras brasileñas y algunas dicen, ya, yo me saco esta, tú sacas esta. O sea, eso podría haber sucedido perfectamente, pero eso ya es del otro lado de la mesa. Eso no tiene nada que ver con el concurso. Si tú aceleras el concurso y generas poca competencia, los pocos que se quedan pueden conversar. Entonces había una apariencia de competencia, pues se recibieron 2 o 3 ofertas por algunos tramos, pero podrían estar, eso yo, como le digo, es una elucubración, yo no lo puedo demostrar, no sé si sucedió, pero eso facilitaría este esquema en el cual pensar al presidente Toledo se le pidió que simplemente apurara las cosas y que ellos se encargaran del resto. Eso es consistente con esta hipótesis que los 2 congresistas han mencionado. Entonces, ahí no tenían que hablar con nadie de este lado, simplemente que sucediera. Y otra cosa que es importante y que yo creo que es importante recordar, las 3
vías se otorgaron. O sea, el estudio de factibilidad que encargó el Ministerio de Transportes, y nosotros no, en Proinversión no éramos técnicos, nosotros le pedimos un presupuesto al Ministerio de Transportes y el Ministerio de Transportes nos dijo estas 3 vías cuestan $810 millones.